El amor sobrenatural de Dios es el que nos trajo a su camino, el que nos trajo a este lugar, el que permite que podamos conocerlo, que podamos acercarnos, que podamos el día de mañana tener acceso a su presencia. Es un amor sobrenatural, ¿no? Cuando algo sobrenatural es algo que no se entiende desde el punto de vista racional, porque está por encima aún de las leyes que el hombre conoce. Ese es el amor con el que el Señor te ama, ese es el amor con que el Señor me ama, y de eso vamos a hablar hoy en la tarde. Creo yo que si entendemos esto, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida da un vuelco de 180 grados, casi de 360, seguimos igual, 180 grados, puede cambiar completamente nuestras vidas. Así que bienvenidos en esta tarde, también le damos las bienvenidas a nuestros amigos que nos siguen online. Gracias por permitirnos entrar en su hogar con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Están listos? Muy bien, tomen asiento. ¿Cómo están? ¿Están contentos de estar en este lugar? ¿Están ansiosos por escuchar lo que Dios tiene para decirnos? Sí, siempre, ¿no? Siempre expectante para ver qué Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Y cada vez que compartimos el mensaje de la palabra de Dios, es como que, digamos, todos escuchamos hablar del amor de Dios, ¿no? Pero siempre hay cosas nuevas que Dios nos habla, siempre hay cosas nuevas que Dios nos muestra, y esta no va a ser la excepción. Entonces, hoy tenemos que salir con una claridad absoluta acerca de esto que es el amor que no se cansa, ¿no? O el amor inagotable. Que cuando hablamos del amor que no se cansa y el amor inagotable, estamos hablando del amor ¿de quién? El amor de Dios, ¿no? Pero está esta palabra, amor, que tanto se escucha, ¿no? ¿Se escucha muy seguido la palabra amor o no? Sí, entre la gente, entre las personas. Y cuando decimos la palabra amor o escuchamos esta palabra amor, enseguida lo relacionamos ¿con qué? ¿Con un qué? Con un sentimiento, ¿no? Que nace hacia, por ejemplo, las personas, ¿o no? Cuando vos decís la palabra amor, dos personas que están como enamoradas, ¿no? Dos personas que tienen, ¿qué? Mariposas en la panza, ¿o no? No, el amor. O cuando dicen, tenés cabecita de novio. ¿Por qué? Porque estás enamorado, y como estás enamorado estás... y estás pensando siempre en ella o en él, ¿o no es así? Entonces el amor, cuando hablamos de la palabra amor, enseguida lo relacionamos con lo que tiene que ver con los sentimientos. Cuando las personas se casan, se juran ¿qué? Amor, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe, ¿o no? Y vos ves matrimonios que son felices, se aman, tienen hijos, y después capaz que dejaste de verlos y un día te encurzás con uno de ellos y le decís, ¿cómo anda tu familia, tu matrimonio? Y por ahí te dice, ni me hables de esa, ni me hables de ese. Y dice, uy, ¿qué pasó? Pero si estas personas se amaban, tuvieron hijos, parecían que eran la familia ideal, y de repente se tiran con todo. Están en juicio, este desgraciado no me pasa en la mantención. Pero vos decís, ¿pero cómo? Si hace años atrás, cuando yo los conocía, los veía que estaban súper enamorados, y ahora ese amor, ¿qué pasó? Desapareció, no hay más amor. Es más, si se ven y se cruzan por la calle, o sea, se arma una guerra. ¿O no es así? ¿Conocen algún caso? ¿Sí o no? Uno solo conoce un caso. El resto, todas las parejas son ideales. Parece que el amor no se termina. Pero lamentablemente vemos muchos de estos casos. ¿Y por qué pasó lo que pasó? Porque el amor estaba basado justamente en sentimientos, en emociones. Algo generó que apareciera de repente ese amor, pero basado en, ¿qué cosa? Sentimientos. Y como cuando esos sentimientos cambian, porque la persona cambió, o la persona hizo algo que no me agradó, o las circunstancias ahora que les toca vivir no eran las circunstancias que vivían antes,
ese amor que había nacido justamente por eso empieza ¿a qué? A desaparecer hasta que no hay más amor y por el contrario se tiran con todo. Pero el amor del cual vamos a hablar no es ese amor que nace basado en un sentimiento. No tiene una razón en el corazón. El amor que no se cansa es un amor que nace de la voluntad, que es el amor de Dios. ¿Dónde nace el amor de Dios? De su voluntad, de amarte a vos, de amarme a mí y de amar a toda la creación. Entonces, ese amor no está fundamentado en sentimientos, está fundamentado en la voluntad. Él decidió amarte, Él decidió amarme. Fíjense la diferencia. El amor que las personas hablan de que sienten es un amor basado en algo que genera un sentimiento. Pero el amor que no se cansa es el amor que nace de la voluntad de Dios. ¿Me siguen? De esto es lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla cómo cosas que nos hagan entender cómo es este amor. Porque generalmente nosotros concebimos la idea del amor que tiene que nacer por un sentimiento. Y la realidad que el verdadero amor, que es el amor de Dios, no nace de los sentimientos, sino que nace de la voluntad. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero, Romanos 5:8, dice, Él te ama que antes de que lo merezcas. Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar ¿a quién? A Cristo. Lo envió a Cristo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió. O sea, Jesús vino porque lo envió el Señor, porque nos amaba y le dijo, vos tenés que ir ¿y qué? Y morir por toda la humanidad. ¿Por los buenos? Por todos. Por los buenos, por los no tan buenos y por los malos y por los peores. No dijo ahí, este listado es el que por el cual vas a morir. Vos tenés que ir y morir por todos. Dice, a morir por nosotros cuando todavía éramos, ¿qué? Pecadores. Ahí está. Éramos pecadores. Pecadores, para no poner un montón de palabras que serían muy extensas de enumerar por nosotros. O sea, en realidad, ¿éramos merecedores de algo? No. ¿Por qué vos podés querer a una persona? ¿Por qué vos podés amar a una persona? Pensalo desde el punto de vista humano. ¿Por qué amarías a una persona? Decime, ¿por qué? Porque la persona te trata como bien, porque la persona es buena, por la que la persona te regala cosas, no sé, ¿no? Por un montón de cosas hace que vos termines amando o teniendo un sentimiento hacia esa persona. ¿Nunca te pensaste, vos decís, ¿cómo yo puedo querer a esa persona, pero el otro no quiere a la misma persona que yo quiero? Digamos, hay todo una cosa rara atrás de los sentimientos. Pero cuando vos decís, estoy dispuesto a hacer algo por ella o estoy dispuesto a hacer algo por él, es porque hay un sentimiento. La persona se merece que yo haga algo, ¿sí o no? Si no, no haces nada. Si lo odias, ¿qué le vas a hacer? No, es un desgraciado. No se merece que haga nada por él, ¿sí o no? Ahora, Dios, cuando tuvo que mandar a Jesús, porque estábamos todos literalmente en el horno, o sea, condenados al infierno, porque éramos buenos o éramos malos. Éramos malos. La Biblia dice que cuando Dios miró, dice, no había ni uno bueno. Éramos todos malos. Entonces, cuando éramos todos malos, cuando Dios miró y éramos todos malos, nadie merecía absolutamente nada. En ese momento Dios toma la decisión de mandar ¿a quién? A Jesús, para que muera por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos y pasar una eternidad con Él.
Entonces ahí está el tema este del amor de Dios. Él decidió, ¿qué? Amarnos. ¿Merecíamos algo? No. El amor nace de su voluntad, pero no porque merezcamos que Dios nos ame. Al contrario, debería tirarnos garrotazos desde el cielo por las cosas que hacemos. Y aún conociéndolo, hay veces que Dios dice, tengo ganas de pegarle un palo en la cabeza por lo que está haciendo, y lo conocemos, pero aún así seguimos siendo ¿qué? Seguimos siendo malos, porque seguimos haciendo cosas malas, aunque nos esforzamos por agradar a Dios, pero seguimos siendo pecadores. Pero acá está el secreto. Antes de que mereciéramos algo, Dios decide amarnos, y entonces, como Él decide amarnos, envía a su Hijo a morir por nosotros. Fíjense en qué gran diferencia. Las personas esperan que nazca un sentimiento, ¿no? O necesitan que nazca un sentimiento, una emoción para poder amar a alguien. Dios hace al revés. Dios dice, yo los amo. Y como los amo, voy a enviar a mi Hijo a morir por ustedes para que ustedes en Él puedan tener salvación. Para darte la esperanza que cuando todo termine, el Señor te va a estar esperando en la eternidad. Para que estés por los siglos de los siglos de los siglos junto a Él. Porque Él te decidió amar, aunque no lo merecías. Y aún ni siquiera creo que lo merecemos ahora. Porque por más que nos esforcemos, seguimos siendo malos, porque la naturaleza que tenemos es una naturaleza mala. Pero el Espíritu Santo, bueno, que está en nosotros, nos transforma, nos cambia, para que cada día querramos agradar más ¿a quién? A Dios. Pero el amor de Dios nace en su voluntad. Cuando no merecíamos nada, Él dijo, los voy a amar a todos. ¿Estamos? Muy importante esto. El amor de Dios no nace en un sentimiento, nace en la voluntad de amar. Mire qué interesante este versículo. 1 Juan 4:19. Dice, nos amamos unos a otros porque, fíjense, nos amamos los unos a otros. Nos amamos, o sea, ¿qué quiere decir? Que todos los que estamos acá, ¿qué pasa? Nos amamos los unos a los otros. Y vos mirás al de al lado y vos decís, ¿qué voy a amar a este cachivache? No, o no, porque pensás con el amor que piensa la gente, con el amor del sentimiento. O vos estás pensando así, che, nos amamos los unos, pero ¿cómo voy a amar al que tengo acá al lado si yo no lo conozco? O el que tengo atrás no sé ni quién es. Y este vino por primera vez, ¿cómo lo voy a amar? Pero sin embargo dice, nos amamos los unos. ¿Por qué? Porque no está hablando del amor que nosotros estamos pensando. No está hablando del amor que, ay, voy a abrazar al que tengo al lado y que los corazoncitos salten en el aire. Y, ay, te amo, hermano. No está hablando del lado de las emociones, del sentimiento. ¿Se entiende? Está hablando del amor, ¿qué? Del amor de Dios. Te está diciendo que el amor voluntario que Dios tiene para con vos, si vos recibiste a Jesús, ese mismo amor, fíjense en que cuando leemos los frutos del Espíritu, el primer fruto, ¿cuál es? El amor, pero ¿qué amor? No el amor de los corazoncitos, de las mariposas, el amor de Dios. Entonces, cuando vos tenés a Jesús, cuando tenés el Espíritu Santo, ese amor está en tu vida. Por lo cual, si ese amor está en tu vida, entonces vos, ¿qué podés hacer? Amar al que tenés al lado. Pero no lo conozco, pero no importa, porque ese amor tiene que ser un amor que nazca de la voluntad. No tiene que ser, lo conozco hace 30 años y como fue tan bueno conmigo, entonces tengo un sentimiento para con esta persona. No, te está diciendo que nos tenemos que amar los unos con los otros como Dios que nos ama
a nosotros. Nos dio el ejemplo en el versículo anterior. Antes de que merezcamos nada, Él que nos amó. Y ese mismo amor, cuando recibimos a Jesús, lo recibimos en nuestro corazón. Y Dios nos está diciendo, así como yo los amé a ustedes, ustedes se tienen que amar, ¿qué? Uno con los otros. No, pero este es malo. No importa si es malo. Porque Dios lo ama, vos tenés que, ¿qué? Tenés que amarlo. Es más, la Biblia dice, che, si vos amás o hacés cosas buenas o te cae bien, ¿no? El amigo, el simpático, el que siempre está con vos, dice, eso es fácil, porque eso lo puede hacer cualquiera. Porque si alguien te cae bien, generalmente va a nacer un sentimiento con esa persona, ¿sí o no? Si te cae bien, si es simpático, si te ayuda, si pasa tiempo con vos, finalmente nace un sentimiento que te hace querer a la persona. Pero dice, la gracia está en que no tenés que amar a ese. Dice la palabra, tenés que amar a ¿quiénes? A tus enemigos. Y vos decís, pero ¿cómo puedo amar a un enemigo? ¿Cómo puedo amar al que me hace mal? ¿Cómo puedo amar al que anda chismeando y anda diciendo cosas de mí que no son ciertas? ¿Cómo puedo amar a este que le presté plata y nunca me la devolvió? Bueno, justamente, no podés si lo querés amar con el amor que nace de un sentimiento. Solamente podés amar a tu enemigo cuando lo amás ¿con qué? Con el amor de Dios, que es un amor que nace de la voluntad. Que la persona no tiene que hacer nada para que vos lo ames. Lo amás voluntariamente, porque Dios te amó primero. Fíjense lo que dice el versículo. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Ahí está el secreto. Nosotros no podemos amar a nuestros enemigos si primero Dios no nos amó a nosotros. Entonces, vos ves que hay personas que se pelean, que se odian. No se van a poder amar nunca. ¿Por qué? Porque el amor que ellos tienen o que pueden generar es el amor que nace de los sentimientos. Pero la persona que recibe el amor de Dios, es decir, la persona a la cual Dios amó primero, o sea, Dios me amó primero, recibí a Jesús, su amor nació en mí, dice, como Él te amó, entonces ahora sí estás en condiciones de ¿qué? De amar, no a los que te tratan bien, sino podés amar también a los que te tratan mal, a los que no son buenos con vos, a los que vos decís, pero mirá, bueno, cuando vos recibiste el amor de Dios, entonces ahora podés amar voluntariamente, absolutamente a todos. Es importante que entendamos esto. Solamente puedo amar a todos cuando yo realmente recibí ¿qué? El amor de Dios. Cuando yo recibí el amor de Dios y entiendo que Dios me amó sin merecerlo, y que entiendo que Dios me amó antes aún de que me haya creado, y que Dios me ama con todos mis defectos, con las cosas buenas y malas que hago, que son más malas que buenas, cuando entiendo esto y el amor de Dios realmente está en mi vida, entonces yo sí puedo amar ¿qué? Absolutamente a todos. Pero únicamente puedo amar a todos cuando me sentí primeramente amado ¿por quién? Por Dios. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Vos amás a Dios? ¿Sí? Bueno, y la pregunta que muy interesante. Esto pasó hace unos minutos cuando estaba así. Digo yo, ¿nosotros amamos a Dios? Sí, todo el mundo va a contestar que sí, seguro. Algunos van a decir, no, yo no amo a Dios. Bueno, estás en el lugar equivocado. Pero la pregunta sería, ¿por qué decís que amás a Dios? ¿O cómo puede ser que me digas, amás a Dios con tanta seguridad? Porque acá está el secreto también. Amar a Dios, yo no puedo amar a Dios desde los sentimientos. ¿Se entiende? O sea, si yo amo a Dios, no puedo amar a Dios desde los sentimientos, desde el sentir algo, ¿no? Del amor sentimental para con Dios. Porque, a ver, ¿quién no ha pasado malos momentos?
¿Alguno pasó por circunstancias difíciles o estás pasando por circunstancias difíciles? ¿No? Hay personas que odian a Dios. Dicen, no me hables de Dios porque yo lo odio. ¿Pero por qué odias a Dios? Y algunos te dicen, porque tenía a mi hija enferma y yo le pedí a él que la sane, no la sanó y se murió. Por eso yo odio a Dios, dicen. ¿Les ha pasado o no? ¿Han escuchado casos como eso? Que le han pasado cosas y vos decís, desde el punto de vista humano, vos decís, lo entendés de que está enojado con Dios, porque él esperaba que Dios haga algo y aparentemente no lo hizo. Entonces yo digo, cuando decimos yo amo a Dios, no podemos amar a Dios desde el punto de vista de los sentimientos, de las emociones, porque entonces solamente permaneceríamos amando a Dios cuando nos pasan ¿qué? Cosas buenas. Pero al igual que los matrimonios, cuando no tienen a Dios, en el momento que te empiecen a pasar cosas malas, que creo que no ha sido el único al cual le han pasado cosas malas. A mí desde la pandemia se me murió mi mamá, se me murió mi esposa y hasta se me murió el perro. ¿Me explico? Ahora, si yo lo pienso humanamente, a ver, ¿quién no oró para que su mamá no se muera o su esposa no se muera y el perrito que querías esté bien? ¿Quién no hizo eso? ¿Y quién no esperó que Dios haga algo? Voy a orar y Dios lo va a sanar, o Dios la va a sanar, Dios la va a guardar. Y de repente, ¡pum!, no hizo nada. Ahora, si es un amor que estaba basado en los sentimientos, automáticamente, cuando Dios no hace nada, ¿cómo te sentís con Dios? ¿Te sentís bien o te sentís enojado? Te sentís enojado. Entonces, el amor de Dios no puede estar basado en sentimientos, porque aún a pesar de que nos han pasado cosas malas, seguimos amando a Dios, porque su amor todo lo cubre, todo lo puede. Su amor es sobrenatural. Y aunque no entendamos nada, igual lo seguimos amando, porque decidimos amar a Dios voluntariamente. Sean cosas buenas, sean cosas malas, ya decidimos que amar a Dios. Pero por supuesto que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Pero por supuesto que Dios tiene un montón de cosas buenas para nosotros. Pero Dios no te asegura o no te dice que no te vayan a pasar cosas malas. Porque la palabra que dice, en el mundo tenéis aflicción. O sea, la misma Biblia, el Señor te dice, en el mundo vas a tener problemas, vas a pasar dificultades. El camino del cristiano no es un camino color de rosa. Pero también dice, no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la única promesa que Dios te hace verdaderamente, de la cual tenemos que tomar. Que a pesar de que estemos en dificultades, Dios siempre va a estar con nosotros para ayudarnos ¿a qué? A superarlas. Pero a Dios se lo ama voluntariamente, ¿no? Todos cuando vinimos acá, por primera vez, o no los voy a incluir a ustedes, cuando yo vine por primera vez, vine de manera interesada. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad, porque necesitaba algo. Y a mí me dijeron, vení a la iglesia, acércate a Dios, porque Dios te va a sacar de esta necesidad en la cual estás metido, te va a sacar del pozo, todo, ¿no? Aparte hablaba mucho el que invita a la iglesia. Y yo agarré y digo, bueno, total, estoy perdido por perdido, voy a ir un día a la iglesia, total, si pasa algo pasa y si no pasa no pierdo nada. Pero cuando vine, realmente yo vine por interés, o no vinieron por interés, no, te trae una necesidad. Ahora, una vez que conoces a Dios y que el amor de Dios entra en tu vida, ahí ya el motivo por el cual estás, o el motivo por el cual permaneces, o el motivo por el cual decís yo amo a Dios, ya no es porque Dios solamente hace cosas buenas o solamente amo a Dios cuando hace cosas buenas, porque ya lo amás a Dios de manera que voluntaria. ¿Por qué? Porque Él te amó primero, y como Él te amó primero y de manera voluntaria, entonces tenés la capacidad
también, no solamente de amar voluntariamente el que tenés al lado, sino también, a pesar de todo, seguir amando a Dios en medio de cualquier dificultad. Y la respuesta siempre va a ser la misma. Vos amás a Dios, yo amo a Dios, pero la estás pasando mal, pero estoy con Dios. Y Dios me va a respaldar, y Dios me va a sacar, y Dios me va a restaurar, y Dios me va a levantar. Amén. Pero tenemos que tener ese amor de Dios en nuestro corazón para poder amar a nuestro prójimo. Amá a tu prójimo como a ti mismo. Enemigos, amigos, te caiga bien, te caiga mal, lo conozcas, no lo conozcas, vos tenés que amarlo porque Dios te amó de la misma manera. Pero no esperes a que nazca el sentimiento, voy a orar para ver si lo perdono. Otra. El Señor te dice, tenés que perdonarlo. Cuando le preguntaron, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? 70 veces 7. O sea, se ve que cuando le dijeron cuántas veces tengo que perdonar, era porque la persona tal vez no le caía muy bien. Decía, bueno, lo perdono 1, 2, 3. A la cuarta no lo perdono más. Pero ¿cómo puedo perdonar a alguien que me hace mal? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que no es mi amigo y se convirtió, entre comillas, en mi enemigo? Bueno, la única manera de perdonar es cuando vos tenés el amor de Dios y entendés que Dios te dice voluntariamente tenés que perdonarlo. ¿Por qué? Porque tu amor, el amor de Dios es voluntario y ese amor te tiene que llevar a perdonar aunque no quieras perdonarlo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no tenés que sentir de perdonarlo. Tenés que perdonarlo. Tiene que ser algo voluntario, no tiene que ser algo que nazca, porque si algo te hicieron, no vas a perdonarlo nunca. ¿Está? Porque te lastimaron, porque te ofendieron, porque te trataron mal, porque te discriminaron. ¿Qué vas a perdonar? Desde lo emocional no lo podés perdonarlo. Ahora, desde el punto de vista del amor que Dios tiene por vos y por todos, desde ese punto sí podés elegir perdonarlo. Como Dios te perdonó, de la misma manera vos tenés que perdonar. Pero el amor de Dios tiene que estar en tu corazón. Cuando entendés esto, entonces te das cuenta y te resulta sencillo perdonar. Cuando perdono, no es desde lo sentimental. Cuando perdono es desde el punto de vista de Dios, de la voluntad de Dios, de perdonar aunque no se lo merezca. Jesús murió por vos y no te lo merecías, y por mí, que tampoco me lo merecía. Pero voluntariamente Él decidió perdonarnos. Entonces, perdonar nace de la voluntad, pero para eso tenés que tener el amor de Dios en tu corazón. Sigamos adelante. Entonces, Dios nos amó antes de que merezcamos nada, ¿verdad? Y ahora también Dios nos dice, tienen que amarse los unos a los otros, pero no desde el punto de vista como usted piensa, sino desde el punto de vista voluntario. Tengo que amarlo porque Dios me amó primero. Jeremías 31:3 dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor que es, ¿qué? Eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Entonces, fíjense, esto es muy interesante. Esto dice que el amor de Dios es un amor eterno. Esto es tremendo. Acuérdense que Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Entonces, fíjense que lo que existía en la eternidad, antes de que existieran todas las cosas, era Dios y Dios es amor. Después está la creación, pero Dios dice, te amé con amor eterno. Quiere decir que antes de que existieras, ya Dios te amaba. Ahora que existís, Dios te ama. Pero cuando no estés más en este mundo y las cosas pasen, Dios te va a seguir amando. O sea que el amor por vos y por mí es amor eterno. No tiene principio ni tiene fin. Tremendo. Fíjense en que la Biblia dice que la fe se va, cuando todo se termine, la fe se va a terminar. Y vos decís,
Es razonable, porque cuando todo se termine vamos a estar ¿dónde? En el cielo, ¿no? ¿Y la fe qué es? La esperanza, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, cuando estemos en el cielo, o sea, ya vamos a ver todo y vamos a conocer todo. Por lo cual no tiene sentido que en el cielo exista ¿qué cosa? La fe, porque la fe en el cielo ya no nos va a servir para nada. Porque no vamos a precisar creer en lo que no se ve, porque ya lo vamos a ver absolutamente todo. Lo mismo con la esperanza. Acá en la tierra necesitamos esperanza. Esperanza de que Dios va a hacer algo. Esperanza de un propósito para mi vida. Esperanza que las cosas cambien. Pero cuando estemos en el cielo, no precisamos esperanza, porque en el cielo es todo perfecto, ¿no? No hay dolor, no hay enfermedad, no hay angustia, no tenemos necesidad de nada, así que no precisamos la esperanza. Pero fíjense en que el amor nunca dejará de ser. Es lo único que va a permanecer siempre. Nunca se va a terminar el amor, pero ¿qué amor? El amor de Dios por todos nosotros, porque es un amor eterno. Nos amó, nos ama y nos va a seguir amando por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Dice Isaías 43:4. Esto nos viene bárbaro. Dice, entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres, ¿qué? Muy precioso, ¿para quién? Para Dios, que eso es lo más importante. Dios dice, vos para mí sos muy precioso. Muy precioso en el sentido que sos muy valioso, sos muy importante, sos un especial tesoro. Tengo cuidado para con vos continuo porque para mí sos muy precioso. ¿Qué dice? Recibes honra y yo te amo. Entonces, fíjense que dice que Dios te restaura y Dios no te desecha. Y esto, piénsenlo desde el punto de vista que Dios nos amó antes de que nosotros mereciéramos algo. ¿No? ¿Se acuerdan el pasaje donde está el profeta y están en la casa del alfarero cuando vio que el barro se hacía pedazo y el alfarero después lo hacía de nuevo y decía, así puedo hacer yo con ustedes? ¿No? Entonces, el amor de Dios lo que hace es no juzgar. El amor de Dios no hace que tengas culpa por cosas que hayas hecho, por actitudes. El amor de Dios no te mira con una lupa a ver qué cosas malas puede haber en tu vida. El amor de Dios lo que hace es tomar lo malo, sacarlo de tu vida y en ese lugar poner algo bueno. El amor de Dios te transforma. El amor de Dios te restaura. El amor de Dios hace que lo que era vil ahora sirva para avergonzar a los que se crean sabios. El amor de Dios te levanta para aquellos que decían que no valías nada, cuando te vean y digan, ¿cómo puede ser que estés en ese lugar? ¿Cómo puede ser que saliste de esa situación? ¿Cómo puede ser que ahora estés tan bien? Y ahí tu mensaje, ¿cuál va a ser? El amor de Dios me rescató del hoyo profundo. El amor de Dios me levantó. El amor de Dios restauró. El amor de Dios me hizo una nueva criatura. Cuando Dios te toma en sus manos, cuando su amor entra en tu vida, el amor de Dios comienza a transformarte de adentro hacia afuera. Al principio por ahí nadie se da cuenta, pero algo Dios comienza a hacer en cada uno de nosotros. Empieza por dentro. Durante un tiempo no se ve, pero algo ya Dios está trabajando. Pero con el tiempo, la obra de Dios no solamente queda en tu vida, sino que se convierte todo a tu alrededor. No solamente tu planta interior da fruto, sino todo a tu alrededor comienza a dar fruto. Pero esto es lo importante. No importa si metiste la pata, no importa si todavía hay cosas malas que vos decís, che, pero esto no está tan bien en mí y no lo puedo cambiar. No importa, porque Dios no te desecha, Dios lo que hace es que te restaura. Él te toma en sus manos y te cambia.
para que su nombre sea glorificado. Amén. Bien, Isaías 49:15, algo interesante también, porque muchos dicen, ¿no? O sea, pasás por momentos en donde parece que decís, seguro que hice algo malo porque no escucho la voz de Dios. No escucho, parece que estoy solo, que Dios no está, que se fue, ¿no? Los silencios de Dios. ¿Cuántos han pasado por esos momentos de silencio en que parece que Dios no está? Parece que Dios se fue a otro lado porque tenía cosas importantes que hacer y vos quedaste solo en el camino. ¿No han pasado por situaciones así? Que decís, ¿dónde está Dios? ¿Pero dónde está Dios? ¿No? Pero Dios está ahí. Lo que pasa es que está esperando, está en silencio y te está mirando. Te estoy mirando, a ver qué haces, qué actitud tomás, ¿no? Porque el amor de Dios también hace eso. Como dijimos anteriormente, Dios no quiere que te quedes como estás. Dios quiere que su amor te transforme, te cambie y que seas quien Dios quiere que seas. Él soñó algo para vos y quiere que seas eso. No quiere dejarte como estás. Por lo cual hay momentos en que tienen que aparecer esos silencios para que en tu vida se produzca esa ¿qué? Transformación, ese cambio. Son tiempos en donde yo pienso, donde medito y en donde trato de aún profundizar mis raíces, buscando más de Dios. Y eso hace que mi vida pueda cambiar. Entonces, por eso aparecen esos silencios a veces de Dios. Y en esto, Israel estaba pasando por ese momento, porque la realidad que Israel no estaba haciendo las cosas bien. Entonces Dios dijo, yo tengo que hacer silencio, yo tengo que callarme, tengo que dejar y que ellos tomen una decisión, porque tienen que cambiar. Y entonces fíjense en lo que dice entonces el profeta, dice jamás, dice, ¿puede una madre olvidar a su niño? O sea, ¿por qué? Porque Israel decía, estamos abandonados, Dios nos abandonó, Dios nos desechó. ¿Dónde está Dios? O sea, todo el mundo estaba cuestionando si Dios no los había dejado. Pero Dios dice, ¿dejarlo qué? Jamás. Vos pensás, Dios me va a dejar y Dios te dice, jamás te dejaré. Pero metí la pata, no te voy a dejar nunca. Porque yo no te rechazo, yo te restauro. Porque Él confía plenamente en el plan que tiene para tu vida. Entonces, cuando Israel pensó esto, dijo, jamás, dice Dios, no te voy a dejar, que es lo mismo que dice por vos. Dice, ¿puede una madre olvidar a su hijo? Le preguntaba a Israel. ¿Puede una madre olvidar a su hijo? ¿Qué más? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Piensen en esa situación. ¿Una madre podría dejar de amar a su hijo? Al hijo que dio a luz, ¿qué piensan? ¿Que lo podría dejar de amar? Difícil, ¿no? Pero aún así, supongamos que exista una posibilidad. Supongamos que exista una posibilidad. ¿Dios qué dice? Dice, pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Quiere decir que pase lo que pase, pienses lo que pienses, creas lo que creas, Dios jamás se va a apartar de tu lado. Gloria a Dios. Porque Él te ama con amor eterno. Es un amor eterno, no puede desaparecer. ¿Se entiende? Es eterno. Su amor no desaparece. Y vos decís, no te imaginas la metida de pata que me mandé. Pero Dios te dice, vos podés mandarte lo que quieras, pero mi amor siempre te va a buscar. Para restaurarte, para cambiarte, para darte otra oportunidad. Dice Dios, yo te quiero traer ¿qué? Con lazos de amor, no a los palos en la cabeza, como piensan algunos. Dios te va a castigar. Dios no te va a castigar porque Dios te ama. Y si te equivocaste, Él te recibe con el amor incondicional, voluntario que tiene por vos. Y dispuesto a decirte, olvídate, ya está, lo que pasó, ya está. Dale, vamos a arrancar de nuevo, dale. Empecemos de nuevo. Olvidemos esto. Eso es lo que Dios quiere
con cada uno, no solamente con los que creen en Él, sino aún también con aquellos que no creen. Pero Dios también los está, ¿qué? Amando con amor eterno. Porque no solamente ama a los que dicen, yo amo a Dios. Dios ama absolutamente a todos por igual, con un amor eterno. Y vos decís, pero este es Satanás en vida. Mi vecino es Satanás, no lo conocés, es Satanás. Pero Dios lo ama. Y está esperando que lo conozca, que entregue su vida en las manos de Dios para poner su amor y para que su amor lo transforme y lo cambie, porque aún Dios tiene un propósito también con su vida, como la tiene con la tuya y como la tiene con la mía. El amor de Dios es eterno, es incondicional, no depende en absoluto de nosotros, depende de su voluntad de amarnos. ¿Amén? Sigamos. Vamos a ver ahora, vamos a ver algunas características del amor de Dios. Bueno, sí, el amor de Dios es voluntario. Bueno, hay características que tiene ese amor, que también esas características deberíamos identificarlas en ¿quiénes? En nosotros. Porque si tenemos el amor de Dios, esas características que Dios tiene para con nosotros, también nosotros las tenemos que tener para con nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no es el que nos cae simpático, sino también el que no nos cae simpático. Nuestro prójimo no solamente es el que nos trata bien, sino nuestro prójimo también es el que no nos bancamos. ¿Por qué? Porque nos trata mal, porque nos discrimina, porque nos toma el pelo, porque nos hace cosas malas. Bueno, todo esto que vamos a ver también es para que nosotros ese amor lo practiquemos absolutamente con todos. Así que vamos a ver algunas características de ese amor. Dice 1 Corintios 13:4, el amor que es paciente y bondadoso. ¿Dios ha sido paciente con vos? Imagínate, conmigo por lo menos ha sido muy paciente. Y también ha sido bondadoso. Es decir, que Dios siempre piensa que cosas buenas para nosotros. Entonces el amor de Dios es paciente y también es bondadoso. Él nos tiene paciencia porque a veces tiene ganas de agarrar un palo y ¡pum! En la cabeza, porque nos dice 1, 2, 3, 5, 10 veces las cosas y en vez de hacer lo que Dios dice, hacemos ¿qué? Lo contrario, pero sin embargo Dios dice, yo les tengo paciencia porque mi amor los va a cambiar. En algún momento mi amor los va a cambiar y van a decidir hacer lo que yo les digo. Y bondadoso, porque Él no tiene en su mente en hacer cosas malas en contra de nadie. Solamente en su corazón está en hacer cosas buenas. Dios no castiga, Dios no castiga. Dios no anda con un palo buscando a ver quién se porta mal para pegárselo en la cabeza. Su amor no le permite hacer eso. Entonces Dios es paciente y es bondadoso. Lo mismo que espera de nosotros, que seamos ¿qué? Pacientes y que seamos bondadosos. No, pero no te imaginás lo que es. Tenés que ser paciente y tenés que ser bondadoso, porque el amor de Dios es así. Sigamos. La próxima. Dice 1 Corintios 13:4, el amor es paciente. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. O, como dice la Reina Valera, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Entonces, características del amor de Dios. El orgullo no va. La envidia no va. Quiere decir que yo me tengo que poner contento cuando aquel que me hace cosas tan malas le va como. Le va bien. Le va bien. Uy, este me hace todas cosas malas y le va bien. Y vos decís, gloria a Dios, que le vaya bien. ¿No? Porque vos tenés que ponerte contento, como Dios se pone contento cuando nos va bien a nosotros. Entonces, no tiene que haber envidia, es jactancioso, no tenemos que ser orgullosos, porque si algo somos, no es por nuestras capacidades, no es por nuestro merecimiento, sino porque Dios
en su voluntad quiso que estemos en ese lugar o que recibamos algo. Porque no es por nosotros, sino por Él, Señor. No es jactancioso, no es orgulloso, no tiene envidia. Sigamos. No pierde el control, o sea, dice, ni ofensivo. O sea, lo que decíamos, Dios no te castiga, Dios no toma represalias porque decidiste no obedecer. No es ofensivo. Él está esperando que obedezcas, pero por tu propia voluntad. ¿No? Por tu propia voluntad. Pero Él no toma represalias en contra de tu vida. No es ofensivo. Dios no es malo y bueno. Dios es bueno porque Dios es amor. ¿No? Y si Dios es amor, del amor pueden salir únicamente ¿qué? Cosas buenas. No pueden salir cosas ofensivas. Sigamos. Dice 1 Corintios 13:5, dice, no exige que las cosas se hagan a su manera. Fíjense en esto. Y esto tiene que ver con la libertad que Dios nos dio, lo que llamamos libre albedrío, para que nosotros tomemos nuestras propias ¿qué? Decisiones. Dios dejó su palabra y Dios dice, acá hay un camino que es un camino de bendición, pero acá hay otro camino que no es el camino de bendición. Y Dios te dice que vos tenés que ¿qué? Tenés que elegir si querés ir por este lugar o si querés ir por este lugar. Si vas por este lugar, entonces mis bendiciones te van a alcanzar. Si vas por este lugar, es tu decisión y ahí, ¿qué pasa? No está la bendición de Dios. Pero Dios no te exige, no te obliga a que hagas lo que Él te dice que tenés que hacer. ¿Se entiende? Dios lo que te dice, mira, te conviene hacer esto, porque por este camino las cosas te van a ir como bien. Habrá dificultades, sí, pero yo voy a estar con vos. En este camino yo preparé absolutamente todas las cosas que vos necesitas y que vayas a necesitar. Está la provisión para todo tus necesidades por este camino. Ahora vos tenés la libertad de elegir, pero elegí lo que quieras. O sea que Dios no te obliga a hacer absolutamente nada. Porque como su amor es voluntario para con nosotros, Él también espera que nosotros voluntariamente demostremos nuestro amor hacia Él haciendo lo que a Él le agrada. ¿Se entiende lo que digo? Entonces ahí voluntariamente demuestro que amo a Dios. ¿Por qué? Porque me gustaría hacer esto, me encantaría, tengo ganas, pero en vez de hacer esto hago lo que a Dios le agrada. O sea, mis emociones, mis sentimientos me llevaría a hacer esto que a Dios no agrada. Pero dejo eso de lado y voluntariamente decido hacer lo que agrada a Dios. ¿Por qué? Justamente porque el amor tiene que ser voluntario. Y a través de las cosas que hago, también demuestro que amo a Dios. Porque hay veces que me gustaría hacer esto, tengo todas las ganas de hacer esto, pero como amo a Dios, renuncio a eso y decido hacer su voluntad. Pero no porque Dios me esté obligando. ¿Está claro? Porque Dios no obliga a que hagas nada, porque espera que tu reacción sea voluntaria. Y esa reacción voluntaria a hacer la voluntad de Dios está demostrando realmente que amás a Dios. La Biblia, ¿qué dice? Si me amáis verdaderamente, entonces guardá mi palabra. ¿No? O sea, si vos me amás, ¿cómo demostrás que me amás? Haciendo las cosas que a mí me agradan, pero hacé lo que vos quieras. Dios no te exige, el amor de Dios es así, Él te ama igual. Si hoy querés salir y hacer lo incorrecto, porque vos sabés qué es lo incorrecto, salí y hacelo, Dios te va a seguir amando exactamente igual que si haces lo correcto. Fíjate qué locura. Si vos vas y haces lo malo, Él te sigue amando exactamente igual que si hubiese hecho lo bueno. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere? Que hagas las cosas que a Él le agrada. Pero el amor de Él
no cambia. No depende de lo que nosotros hagamos. No depende de las decisiones que tomemos. No depende de si salís gritando acá a Dios, no depende si salís diciendo amo a Dios o si salís diciendo a Dios no existe. Dios te sigue amando exactamente igual, porque el amor de Dios no está basado en las emociones, está basado en que Él decidió amarte primero, como estabas, como estás. Si querés ser bueno, Dios te ama. Y si no querés ser bueno, Dios te ama igual. ¿Está claro? Dios te ama con un amor eterno que no está basado en las situaciones, no está basado en los sentimientos, en lo que puedas hacer o dejar de hacer. Porque es voluntad de Dios amarte eternamente. ¿Está? Dice 1 Corintios 13:5, dice, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Entonces fíjense que dice, por más que vos hagas lo que hagas, Dios te va a seguir, ¿qué? Amando igual, con el mismo amor, porque te amó desde antes de que existas. Te ama igual ahora, seas bueno o seas malo, y te va a seguir amando por toda la eternidad. Y si vos querés hacer cosas malas para que Dios se enoje, no vas a lograr nada, porque Él dice, yo no llevo registro de las cosas malas, porque dice, mi amor está por encima de todo, porque mi amor hacia vos es un amor que nace de mi voluntad, es una decisión de Dios amarte. No podés hacer nada para hacer enojar a Dios, porque su amor es voluntario, es una decisión. Ya Dios te ama. Así que no te esfuerces por hacer enojar a Dios, porque no vas a poder lograrlo, porque Él te va a amar todos los días de la misma manera. Por supuesto que Dios quiere que vos hagas las cosas bien. Por supuesto que Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Porque cuando ve que hacemos lo que a Él le agrada, entonces Dios dice, está demostrando su amor para conmigo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, te ama igual, pero se complace en el que es obediente, se complace en el que a pesar de que quiere hacer a la derecha, va a la izquierda porque quiere agradar a Dios. Y entonces Dios se complace y dice, verdaderamente me ama porque hace mi voluntad. Quiere hacer cosas para que yo me sienta bien, a pesar de que sé que quiere hacer otra cosa, porque conozco su corazón, pero decide renunciar y hacer esto. Entonces me ama. ¿Está? Pero su amor sigue siendo el mismo. Veamos. Dice, no se alegra, 1 Corintios 13:6, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Es decir, el amor de Dios es un amor que se goza en la justicia, pero no en la injusticia. Sigamos. Dice 1 Corintios 13, 7, 8, dice, el amor nunca se da por vencido, o sea, por más que hagas lo que hagas, o por más que metas la pata continuamente, el amor no se da por vencido. Dios te sigue amando porque confía en que su amor te va a cambiar. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Pase lo que pase, el amor siempre es el mismo. Hoy me porté mejor, seguro que Dios me ama más. No, te ama igual. Hoy me porté mal, seguro que Dios me ama menos. No, te ama igual que cuando te portaste bien. Porque el amor de Dios es uno, es constante, es eterno y no cambia, no está afectado por las circunstancias. No es como hablamos hoy. La parejita ideal, hoy te amo, me amo. Y cuando vinieron circunstancias adversas a ese matrimonio, se tiraban con los platos. Y empezaron a decirse, te odio, porque ese estaba fundamentado en los sentimientos. ¿No? El amor de Dios está fundamentado en su voluntad, por lo cual no está afectado por las circunstancias. Sigue siendo el mismo.
Dice, se volverán, pero el amor durará para siempre. Es lo que decíamos, por más que cuando se termine todo, cuando no exista más nada, lo único que sí va a seguir existiendo es que va a seguir existiendo el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y va a permanecer por toda la eternidad. Sigamos. Romanos 8, 38, 39 dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ahora, hay personas, no sé si les habrá pasado, pero nunca les pasó que viene alguien y te dice, che, dice, vos que estás más cerca de Dios, ¿por qué no le pedís por mí? ¿Les pasó o no les pasó? Porque hay mucha gente que se siente que Dios está, ¿qué? Lejos. ¿Y por qué siente que Dios está lejos? Porque sabe que están haciendo ¿qué? Están haciendo las cosas mal. Entonces, cuando hacen las cosas mal, lo primero que piensan es en lo que normalmente sabemos como sentimiento humano, ¿no? Si me porto mal, me van a castigar. Entonces, como sé que estoy haciendo las cosas mal, entonces la gente piensa de que Dios está lejos. Porque dice, Dios no puede estar cerca mío cuando yo me porto mal. Dios no puede estar cerca mío cuando yo no lo tengo en cuenta. Pero no es así. Porque lo que justamente les está faltando saber es esto, que Dios decidió amarlos primero, voluntariamente, a pesar de que no se lo merezcan, Dios los ama. Por lo cual, si ellos supieran eso, sabrían de que si le piden a Dios, Dios los escucharía desde el cielo, porque su amor es eterno y su amor es incondicional. Por lo cual Dios escucha las oraciones de todos. No hay que hacer un súper espiritual para que Dios te escuche. Lo que hay que hacer es acercarse confiadamente al Señor y pedirle de la manera que yo sepa. Y Dios desde el cielo me va a escuchar y va a responder mi oración, porque Dios nos ama. Pero hay mucha gente que hace así, que se siente lejos de Dios, que dice, a mí Dios no me va a escuchar porque yo no te imaginas lo que soy. No, Dios te ama tal cual sos. Lo que pasa es que su amor no va a querer que te quedes como estás. Su amor te va a querer restaurar y cambiar, porque Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Entonces dice, estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Nada nos puede separar. No hay nada que nos separe del amor de Dios. Yo puedo ser la peor persona sobre la tierra, la persona más detestable, pero nada, por más detestable que sea la persona, nada lo puede separar de qué cosa. Del amor de Dios, porque el amor de Dios es incondicional. Dios ama a todos por igual. Nosotros venimos a la iglesia, Dios nos ama. El que no viene y el que odia a Dios, Dios lo ama de la misma manera que nos ama a nosotros. Porque no está el amor de Dios condicionado por las cosas, por las circunstancias. Entonces, nada puede separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, porque cuando nos muramos, vamos al cielo, y en el cielo dijimos que está ¿qué? El amor de Dios. Ni la vida, porque mientras que estemos acá, Dios decidió amarnos voluntariamente, por lo cual cada minuto, cada segundo, cada instante de nuestra vida, el amor de Dios está sobre nuestras vidas. Constantemente Él nos ama. Ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. O sea, estoy pensando en los problemas que tengo la semana que viene. Ya te olvidaste de Dios porque tenés 1000 problemas. Pero Dios no se olvida de vos. Dios te sigue amando. A pesar de que vos te olvidaste, porque estás corriendo detrás de tus preocupaciones, Dios está ahí y te sigue amando exactamente igual. Amén. Dice, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Dios te ama con amor eterno. Más allá de todas circunstancias, más allá de si vos creés que te lo mereces o no te lo mereces, Dios te ama igual. No me lo merezco, Dios te ama igual. No te imaginas lo que soy, Dios te ama igual. No, pero Él es mejor que vos, es mejor que yo, los ama a los dos por igual. Sea bueno, sea malo, Dios nos ama absolutamente a todos. ¿Amén? Nada puede separarnos del amor de Dios, nada, nada. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no tiene nada que ver con las circunstancias. El amor de Dios no tiene nada que ver con los sentimientos, con las emociones. No tiene nada que ver con tus decisiones. No tiene nada que ver con si haces las cosas buenas o las cosas mal. No tiene nada que ver con que si venís a la iglesia o no venís a la iglesia. Porque Dios decidió amarte primero. Antes de que te lo merezcas, Dios ya te amó. No hay manera de que Dios deje de amar a alguien. Para vos te podrá parecer, qué mal tipo, fíjate lo que hizo. Para vos. Pero Dios lo sigue amando. Y hasta el último día de su vida lo seguirá amando porque le va a dar la oportunidad de que entregue su vida en sus manos, que su amor lo transforme, que su amor lo cambie y que finalmente pueda ser salvo y estar en una eternidad con el Señor. Hasta el último día de su vida, el amor de Dios lo seguirá persiguiendo, lo seguirá buscando y lo seguirá atrayendo hacia su presencia. De la misma manera tenemos que pensar nosotros, que tenemos que amarnos los unos con los otros, que tenemos que amar la ciudad, cada habitante de esta ciudad lo tenemos que amar. Creamos que se lo merecen o no, lo tenemos que amar igual porque Dios los amó también a ellos. De esa manera tenemos que amar. Ese es el amor que no se cansa, es el amor que perdura, es el amor que permanece constante, es el amor que no cambia. Dios no te va a encontrar dentro de 10 años y te va a esquivar por la calle, no, ya no te amo. No, te va a seguir amando siempre hasta el último día de tu vida y te seguirá amando en la eternidad. Porque Dios decidió voluntariamente amarte. Y su amor es eterno. Ese es el amor de Dios. El amor que no se cansa. Lucas 15:20. Entonces, esta habla del hijo pródigo, ¿no? Acuérdense que el hijo pródigo le dijo al padre, dame todo lo que me corresponde. Y se fue y dijo, voy a administrar yo toda esta fortuna, ¿no es cierto? Y se la empezó a patinar toda. Dice, entonces regresó a la casa de su padre cuando estaba arruinado y se gastó todo. Dice, y cuando todavía estaba lejos, su padre, ¿qué? Lo vio llegar y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Esto es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. No importa tu condición, no importa lo que hiciste. Si vos te volvés a Dios, Dios va corriendo a vos, te abraza y te besa, porque el amor de Dios es eterno. Él te decidió amarte voluntariamente. No importa si a vos te parece que sos bueno o sos malo. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no cambia. Y Él lo único que está esperando es que vos tomes la decisión de acercarte a Él. Cuando tomás la decisión de acercarte a Él, Él ni siquiera espera. Él va corriendo a tu encuentro. Te abraza y te besa. Y dice también que le cambió las vestiduras, le puso vestiduras nuevas y le dio un anillo. No solamente te espera con los brazos abiertos, sino que te transforma, te cambia y el anillo te da un lugar de autoridad para que vos también puedas sentarte juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dios te devuelve el lugar ese que a vos te pensaste que perdiste de hijo. Bueno, cuando uno vuelve al Señor, el Señor le restaura y el Señor le devuelve ese lugar que siempre soñó que tuviera allí en el cielo junto a Él. ¿Amén? Entonces, ese es el amor de Dios. Un amor que no juzga. Muy bien. Bueno, nos ponemos de pie, vamos a hacer nuestra declaración de fe.
Entonces, el amor ese que conocíamos de las mariposas en la panza es un amor que hoy está, pero mañana puede desaparecer. Pero el que nunca va a desaparecer es el amor de Dios por vos y el amor de Dios por mí. Es un amor que no está condicionado por nada. Es un amor que nace de la voluntad de Dios. Y no importa si estás haciendo las cosas bien o mal. Dios te ama igual. Lo que Dios espera es que su amor te transforme, te cambie y te decidas a hacer su voluntad. Dios no te juzga, su amor te restaura y te levanta. Dios no te discrimina ni te mira mal, Dios te espera con los brazos abiertos para abrazarte y para darte un beso. Amén. Así que vamos a hacer esta declaración de fe. Vamos todos juntos, una mano en el corazón. Declaramos que el amor de Dios nos alcanza, nos abraza, nos restaura y nos sostiene para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios.